Buenas tardes a todos y a todas que están detrás de la pantalla, a todos los que nos siguen. Estamos hoy nuevamente un viernes en Charlas con Historia. Eh, Hoy es la charla número 10 de este ciclo 2020. Pertenecemos a la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia. Así que hoy vamos a tener la visita especial en una entrevista con la profesora Ximena Luna, en el cual nos va a presentar el proyecto jesuita en Santiago del Estero en el siglo XVII. ¿Sí? Así que bueno, el viernes pasado hemos estado nos acompañando la profesora Fátima Sánchez, con ELIT e inversiones agrarias en Fernández en el periodo 1881-1900. ¿Sí? Así que bueno, en esta charla del día de hoy viernes 18 de septiembre, la profesora Ximena Luna es profesora en Historia por el ISPP número 1, tesista de la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Santiago del Estero y docente del nivel secundario, miembro de la Asociación Civil de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, y se desempeña en el área de Historia de la Dirección General de Patrimonio Cultural, expositora y coordinadora de mesas en jornadas internacionales, regionales y provinciales. También ha realizado publicaciones y colaboraciones en revistas y proyectos del ámbito local. Es docente, asesor de proyectos de investigación. Así que bueno, mientras los compañeros se están uniendo a esta charla, a este viernes, vamos a invitar a la profesora Ximena. Ahí vamos saludando a los que se van uniendo. Buenas tardes a todos, a todas. Ahí estamos. Hola Xime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está. Bueno, estamos con problemas de conexión, ¿sí? Muy bien. Este proyecto, la profesora Ximena. Ahí está Xime. ¿Me escuchas? Muy Sí, bien, sí, te buenas tardes. escucho. Lo que sí sigo sin Perfecto. verme. Así que ustedes me avisen si te ve bien y eso. Bien, perfecto. Bueno, de aquí se ve bien, se escucha bien también. Así que bueno, te damos la bienvenida a vos, a a todos los que están detrás, de cámara, siguiéndonos, acompañándonos cada viernes. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy me toca estar del otro lado, así Sí, que así es. vamos intercambiando roles. Pero bueno, contenta por lo menos de poder estar participando desde este lugar, porque así como en otras oportunidades que hemos participado con los compañeros, sé que es un aporte a la historia de nuestra provincia particularmente. Así que, bueno, esperemos que sea una tarde productiva y para todos los que nos están siguiendo y nos están acompañando como todos los viernes. Así es, Sime. Así que bueno, mientras se van sumando ahí, bueno, mientras vamos preparando los mates, el té, bueno, o algún otro aperitivo, Pido agüita bueno, hoy vamos. porque me toca hablar bastante. Sí, sí. Así que bueno, la investigación, el trabajo que vas a presentar hoy es un avance del trabajo final de grado que tienes, que estás preparando para la licenciatura en historia, ¿verdad? Así es, exactamente. Es un avance de mi trabajo de tesis, que bueno, vengo a compartir un poco lo que son las primeras líneas, cómo me he ido avanzando en en este trabajo de investigación. Y bueno, también por ahí en lo que vamos charlando, ir haciendo como un repaso acerca de cómo surgen estos temas que siempre nosotros, como investigadores, sabemos que
este camino de la investigación tiene todo un recorrido, un camino, ¿no es cierto? Este, hasta que nos encontramos con el tema, hasta que definimos, hasta que hacemos un recorte, nos encontramos con las fuentes y demás, hay todo un camino por recorrer. Así que bueno, también compartir un poco eso porque muchos de los que nos ven son colegas, son investigadores también, y bueno, también como mostrar un poco esa empatía, ¿no es cierto?, compartir este camino de la investigación. Así es, así es, así es, Sime. Y bueno, para los que se están conectando, porque el número crece, hoy estamos con la profesora Ximena Luna y el título del tema que vas a presentar hoy es el proyecto jesuita en Santiago del Estero en el siglo XVII. Así es. Vamos al periodo colonial. Periodo colonial temprano, ¿sí? Que ciertamente también tiene sus ciertas limitaciones muchas veces a la hora de tener que enfrentar este periodo. Es un periodo muy temprano, por lo tanto, el acceso a los documentos por ahí se hace un poco difícil, siempre dependiendo de qué aspecto de la historia colonial uno quiera abordar, ¿no? Y qué periodo de la historia colonial uno quiera abordar, por ahí también se encuentra un poco con esas dificultades. Que bueno, en este caso me ha pasado en parte de la investigación que ya vamos a ir desarrollando también. Así es. Sí me, y bueno, una pregunta bueno, que me hago en este momento y es, ¿cómo, o sea, cómo surge este interés por el estudio de este tema de los jesuitas? Bien, bueno, en realidad mi primer contacto con lo que es la historia de la Compañía de Jesús en Santiago aparece en el trabajo final del profesorado de historia. Nosotros aquí, para los que nos están viendo desde otros lugares, el profesorado provincial de Santiago del Estero tenía dentro de sus materias finales el proyecto de investigación. Entonces, en ese contexto es cuando tomo contacto, en principio, con lo que es la historia de la Compañía de Jesús en Santiago del Estero, y en ese momento trabajo lo que es 1980-1990, que sería el retorno de los jesuitas a Santiago del Estero durante el siglo XX. Y después, en el transcurso, durante el cursado de la licenciatura, la profe Adriana Medina, que estaba dentro de una de las cátedras de la licenciatura, eh, me sugiere trabajar lo que era el seminario Santa Catalina, ¿sí? Que es el seminario antecedente de lo que sería posteriormente los inicios de los estudios superiores universitarios en la Argentina. Este, y ahí realmente es como que me pongo a revisar un poco lo que había leído acerca de la historia de la Compañía de Jesús en Santiago y veía que simplemente había algunas referencias del seminario, pero no había algo trabajado en profundidad con respecto al seminario Santa Catalina. Entonces, tomo parte esa propuesta de la profe Adriana Medina de trabajar y por ese lado, entonces empiezo a leer un poco, a buscar material, en principio bibliográfico, como para ponerme en contacto, a ver si es que había algo no escrito acerca de esto, y voy tomando contacto con las primeras referencias acerca del seminario. De hecho, con el compañero Martín Carmona, que lo recordábamos cuando hemos tenido la entrevista en el año 2018, hemos estado participando del foro Repensar en el foro, donde presentábamos un poco los avances de nuestras investigaciones y ahí es donde primero voy haciendo las primeras referencias acerca de este tema y después en las jornadas de historia también que organizaba la Universidad Nacional en el 2018. Bueno, de ahí es como que voy por este camino de lo que era la Compañía de Jesús en torno a lo que es el siglo XVII específicamente, ¿no? Y bueno, en un principio estaba más bien encuadrado dentro de lo que era la fundación y existencia del Seminario Santa Catalina, pero en el transcurso de lo que es la investigación, me he ido encontrando como con otras cuestiones en el medio, por eso te decía, como es lo que nos pasa, ¿no? Uno por ahí empieza una investigación pensando en encararlo por un lugar y de pronto se termina encontrando con otras cuestiones que también son parte de la investigación después. Y bueno, es lo que me termina pasando, porque después termino viendo todo lo que es el siglo XVII de la Compañía de Jesús en Santiago, poniendo foco en aquellos proyectos que aparecen en esta primera etapa, ¿no? Porque también dentro de lo que es la historia de la Compañía de Jesús en Santiago,
sobre todo siglo XVII no hay demasiado escrito, ¿sí? Y era justamente esto lo que notaba cuando no había una gran referencia respecto al seminario. Sí, en el caso de lo que es el siglo XVIII, con las reducciones, por ejemplo, hay mucho tema más trabajado en ese sentido, en la historia provincial, no así en el siglo XVII. Entonces, a partir de ahí es que va surgiendo mi interés por trabajar específicamente lo que es el siglo XVII en Santiago del Estero. Y bueno, espero realmente que cuando mi trabajo esté terminado y esté presentado pueda ser realmente un aporte a la historia de la provincia porque eh, dentro de lo que es historia de Santiago, la Compañía de Jesús, más que lo que nosotros conocemos que es Alén Lascano, historia de la Compañía de Jesús en Santiago del Estero, no tenemos nada más en específico de la Compañía. Así que esperemos bueno, cuando esté terminado pueda ser realmente un aporte a la historia de Santiago. Seguro, seguro que va a ser un aporte, así que bueno, como vos decías recién, bueno, los documentos sorprenden, ¿no? Los documentos sorprenden, el tiempo en el que uno va indagando y leyendo bibliografías complementarias y demás, a uno lo va orientando. Eh, vos hablabas de este proyecto tan, como decías, está muy poco indagado, muy poco investigado aquí en Santiago del Estero, y es un proyecto. ¿En cuántas etapas podrías identificarlo al proyecto, enmarcarlo Bien, al proyecto bueno, lo que, Jesuítica en claro, Santiago? claro. La verdad que hablar como de etapas dentro del proyecto jesuita, no sé si etapas específicamente, pero sí claramente de diferentes proyectos, ¿no? Y esto necesariamente nos remite a lo que es el origen de la Compañía de Jesús y los objetivos de la Compañía de Jesús cuando llega a América, ¿no? El tomar contacto con América y empezar a repensar en realidad los planes porque esa estructura, como estaba organizada en Europa la Compañía de Jesús, de pronto cuando llega a América empieza a encontrar ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, obliga también como a repensar un poco esos proyectos iniciales y a plantearse nuevos objetivos también dentro de lo que era la evangelización. Entonces, me parece también importante contextualizar lo que es la llegada de la compañía a América y específicamente a la región de Tucumán, que su asentamiento en Santiago del Estero sería su llegada específica a lo que es actualmente el territorio argentino, y tener en cuenta un poco principalmente el contexto en el que surge la Compañía de Jesús, ¿no? La Compañía de Jesús es una orden religiosa que va a estar fundada o aprobada en realidad hacia 1540 con ciertas características que para la corona española podían resultar, por un lado, atractivas, ¿no? Respecto de sus planes de evangelización en América, pero por otro lado también vista con ciertos recelos, ¿no? Porque la Compañía de Jesús es una orden que surge en el contexto de la Contrarreforma católica. Entonces, eso también le da muchas particularidades en cuanto a lo ideológico y bueno, también lo que tiene que ver con su conformación específica dentro de lo que sería, eh, digamos, las líneas de trabajo de la Compañía de Jesús a nivel internacional y específicamente lo que tiene que ver con América, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Compañía de Jesús tiene dentro de sus objetivos lo que es el voto de obediencia extra al Papa, ¿sí? Entonces, esto era lo que en cierta parte le generaba a la corona española, por un lado, ciertamente, ese atractivo con respecto a sus planes evangelizadores, pero por otro lado cierto recelo, como decía recién también, con respecto a su llegada a América. Entonces, ahí vamos viendo que cuando la Compañía de Jesús eh, decide venir a América, en ese momento la corona española básicamente como que abre las puertas a la llegada de la Compañía de Jesús a América, teniendo en cuenta objetivos específicos, ¿no? Y lo que es en particular la llegada de la Compañía de Jesús a América del Sur y entrar a lo que es el territorio argentino actualmente, nosotros vamos a ver que el primer desembarco en lo que es la región del Perú y del Brasil va a tener un contexto bien definido. Y después va a encontrarse con un contexto diferente cuando entre dentro de lo que sería la región del Tucumán.
Entonces ahí esos planes o esos objetivos iniciales de la Compañía de Jesús es como que empiezan de pronto a transformarse un poco o a repensarse, que es esto que mencionaba al principio. Entonces, dentro de esto vamos a ver que, bueno, dentro de lo que es el marco teórico de mi investigación, tomo lo que es una escritora mexicana, que es Pilar Gonzalo, que ella trabaja lo que es la Compañía de Jesús en Nueva España. Y leyendo, ¿no?, lo que es su escritura, es un contexto bien diferente lo que era Nueva España con respecto a lo que iba a ser la región del Perú específico, ¿no? Entonces, eso también hace que la Compañía de Jesús, al ir avanzando en América, hacia el sur de América, empiece a cambiar un poco aquellos planes originales. Y esto lo vamos a encontrar específicamente en lo que son los diferentes concilios, el concilio limense, los diferentes concilios y también los diferentes encuentros entre la iglesia y los gobernadores cuando empiezan a modificar la forma o el archivo de la llegada de la Compañía de Jesús a América del Sur. Entonces, me parece también interesante eso, ¿no? Primero pensar cuál era el contexto en el que surge la Compañía de Jesús, su relación directa con la corona española y el archivo de la Compañía a América. Me parece que por ese lado de como que empezar a encuadrar un poco lo que es la historia de la Compañía de Jesús en América y específicamente en el Tucumán. En Tucumán, seguro, sí. Bueno, decías algo muy importante, ¿no? La aparición de la Compañía de Jesús, bueno, va a ser uno de los brazos combativos de la Iglesia este, para recuperar feligreses perdidos por el proceso de la reforma. Pero llama la atención, ¿no? Precisamente Carlos V, Felipe II, que son muy reticentes a este grupo, finalmente aprueban la llegada de ellos a América. Obviamente, su trabajo en Europa y su trabajo en América va a distar por el contexto mucho y dentro de América en sus distintos territorios. Exactamente. ¿Cuál es o sea, la característica o el contexto del siglo XVI en América era un contexto de qué? En el cual Bueno, ingresan los jesuitas. claro, bueno, cuando los primeros jesuitas que ingresan en lo que sería el territorio de la gobernación del Tucumán, lo van a hacer provenientes justamente del Perú y del Brasil, ¿sí? Donde ellos ya estaban asentados, y es mediante la gestión de Francisco de Victoria, que es el primer obispo del Tucumán, ¿sí? Que llegaría, la diócesis se va a crear hacia 1570, y el primer obispo se va a asentar hacia 1581, que es Francisco de Victoria, y él es quien gestionaría la llegada de los jesuitas a la región del Tucumán. Y aquí también hay como varias cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Para ese momento, específicamente en Santiago, la Compañía de Jesús es la última de las órdenes religiosas que se va a asentar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tener en cuenta esta cuestión de que las otras órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, mercedarios, ya estaban asentados en la región del Tucumán, y sin embargo, si nosotros nos remitimos al contexto religioso de ese momento, las diferentes cartas que emitían tanto el obispo como sobre todo los gobernadores al rey, tenían que ver con la falta de clérigos, ¿sí? En el Tucumán. Y las grandes dificultades que encontraban, porque al ser un espacio tan extenso, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que era la gobernación del Tucumán era prácticamente lo que es actualmente todo el noroeste argentino, por lo tanto, esa extensión geográfica, territorial, era inmensa, ¿sí? Para poder dar abasto con estos planes evangelizadores que tenía la corona española. Al estar asentadas todas estas órdenes religiosas y ver que hacia finales del siglo XVI, cuando ya llevábamos desde la fundación de Santiago más de 30 años, ¿sí? Y estas órdenes religiosas no daban de alguna manera como los frutos esperados para la corona, es que se decide proponer la llegada de la Compañía de Jesús, ¿no? Y como decía anteriormente, tiene mucho que ver también con las características que tenía la Compañía de Jesús en ese momento, y que tenían que ver con esta cuestión de la fidelidad a la corona y sobre todo
los diferentes acuerdos a los que se van a ir llegando a través de los concilios y de los sínodos, ¿sí? De los sínodos que se van a dar también en Tucumán, donde la instalación de los seminarios que estaban destinados justamente a la formación de los clérigos, esos clérigos que faltaban en la región de Tucumán, tenían como principal objetivo, por lo menos eso es lo que tenían pensado, y aquí es a donde voy en esta cuestión de, por un lado era lo que tenían pensado y por otro lado es la situación con la que se encuentran al llegar a la región del Tucumán, a la región del Tucumán en específico, ¿no? Porque diferente es lo que va a suceder, por ejemplo, en el Perú para el mismo periodo. Sin embargo, donde también se van a dar creación de otros seminarios. Sin embargo, el seminario que se va a instalar en la región de Tucumán, en la región del Tucumán, ¿sí? Aclaro esto en la región del Tucumán porque en realidad primero tenemos un seminario que se da anterior al que se va a fundar aquí en Santiago del Estero. Entonces, esos sínodos que se establecen por el 1597 y después 1606 y 1607 van a establecer la necesidad de que esos seminarios que se fundan en la región del Tucumán estén principalmente bajo la órbita del obispo, ¿no? Y tenía esta finalidad que tenía la corona española de centralizar el poder de la iglesia en general, ¿no? Sin embargo, cuando estos... Sí, sí, René. No, no, o sea, lo que para ir rastreando y para ir colando lo que estás diciendo, o sea, la sociedad colonial requería de una organización del sistema educativo y poder fortalecer el orden establecido, el orden colonial. Bueno, ese también, ¿no? Viene a responder un poco a los propósitos de la llegada de la compañía a estas regiones, ¿no? El poder darle una organización, ¿sí? A la sociedad y más que nada a sostener la sociedad tal cual estaba conformada en ese momento. ¿Sí? Nosotros vamos a ver incluso una relación directa entre la Compañía de Jesús y las élites tucumanas. Entonces, eso de alguna manera viene a traer un poco de claridad a la llegada de la Compañía de Jesús a estas regiones y al rol que van a cumplir, ¿no? Principalmente el rol que va a cumplir la Compañía en estas regiones. Entonces, cuando voy un poco avanzando en lo que es mi trabajo, voy diferenciando dos grandes proyectos dentro de lo que es el siglo XVII para la Compañía de Jesús. Por un lado, lo que tenía que ver con la lucha por la libertad de los aborígenes, ¿sí? Que se va a terminar de concretar con el dictado de las llamadas ordenanzas de Alfaro, donde la Compañía de Ujú. Jesús va a cumplir un rol fundamental. Por un lado eso, y por otro lado, este gran plan y objetivo que tenía la corona española con la llegada de la Compañía de Jesús, que es la formación de clérigos, ¿sí? Es decir, la instalación de seminarios para la formación de sacerdotes en estas regiones, que era lo que realmente se hacía necesario. Entonces, por un lado, lo que tenía que ver con la lucha por los aborígenes, vamos a ver que hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, eh, se va a dar como un periodo de grandes conflictos en torno a lo que tenía que ver con las encomiendas, ¿no? Y particularmente en Santiago del Estero, porque en Santiago, en relación con lo que son, con lo que es la gobernación del Tucumán, teníamos una cantidad importante de encomenderos, ¿sí? Hacia finales del 16 y principios del 17, aproximadamente con 100 encomenderos en Santiago del Estero, cuando en Córdoba, por ejemplo, se comparaba aproximadamente menos de la mitad, ¿sí? De lo que había aquí en Santiago. Entonces, justamente, el dictado de estas ordenanzas va a generar una gran resistencia de parte de los encomenderos en estas regiones. Es así que va a obligar a la Compañía de Jesús, que ya estaba instalada en Santiago del Estero, la compañía llega en 1585, eh, va a obligar a la Compañía de Jesús hacia 1610 a tener que abandonar Santiago del Estero y trasladarse hacia una casa que tenían en Tucumán, pero que no estaba habitada. Se trasladan hacia Tucumán, donde iban a permanecer durante un año porque eran permanentemente hostigados a raíz del dictado de las ordenanzas. Lo mismo va a pasar también en Córdoba, ¿sí? Si bien la cantidad de encomenderos era menor, pero también genera fuertes conflictos, incluso llegan al extremo de
de, de no ni siquiera poder venderles para su sustento, mercancías para su sustento, y la compañía tenía por ahí que sostenerse con la comida que podían tener de sus estancias o de lo que podían cultivar. Es decir, se abre un conflicto muy fuerte en ese sentido. Entonces, estas ordenanzas de Alfaro van a ser muy resistidas por los encomenderos, pero finalmente esta lucha va a lograr sus propósitos iniciales que tenía la compañía cuando llega a estas regiones, porque de hecho a los pocos años de la llegada de la compañía, los primeros padres que se asientan aquí, como es el caso de Alonso de Barzana, Juan de Villegas, escribían cartas al rey mostrando la penosa situación en la que vivían los aborígenes, ¿no? El constante maltrato al que eran expuestos, la necesidad de abolir el servicio personal, eh, la falta que había o las dificultades que había para evangelizarlos también, porque por detrás de huir del maltrato de los encomenderos, era muy difícil poder dar con ellos para poder evangelizarlos. Entonces, proponen las ordenanzas de Alfaro por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, por esta cuestión de la lucha por los aborígenes, pero por otro lado, por una necesidad también de poder contribuir a poder evangelizarlos, que era el propósito también por el que ellos llegan a Santiago del Estero, a la región del Tucumán en general. Y bueno, y Sí, por otro lado, lo que tenía que ver con el seminario. Sí, claro, o sea unas resistencias bien marcadas, ¿no? Uno ahí, ahí mencionabas vos, bueno, denuncias frecuentes, por ejemplo, del padre Diego Torres, ¿verdad? Este, exactamente. en donde aparecían, donde le escribía desde Santiago al arzobispo Mogrovelo, denunciando, bueno, este tipo de injusticias y demás que vos estás comentando. Exactamente, sí, bueno, después, en realidad, prácticamente como de manera, prácticamente no, ocasional, se encuentran aquí el padre Torres, que era el provincial de la Compañía de Jesús, ¿sí? En 1607 se crea lo que era la provincia jesuítica del Paraguay, donde se va a diferenciar de lo que era la anterior extensión que incluía Chile y que incluía Perú también, ¿no? Este, y en un recorrido, ¿sí? Primero, Padre Torres llega a la región lindera con Chile, donde empieza a encontrarse con todas estas situaciones, y después, finalmente, en su paso por Córdoba, llega hacia Santiago del Estero y, como decía, de una manera casual, se encuentra prácticamente aquí en Santiago el Padre Torres junto con el visitador Alfaro y, bueno, también en presencia del obispo Trejo y Sanabria, donde plantean la necesidad de poder establecer, ¿sí? Leyes que reglamenten eh, lo que era el trabajo de los indígenas, ¿no? En realidad la corona ya había emitido para 1606, 1607 a raíz de esto que mencionaba, que son las constantes denuncias que recibían de parte de los jesuitas, el rey ya dicta, ¿sí? Felipe II ya va dictando algunas reglamentaciones con respecto a esto, pero que en realidad no eran acatadas. Bueno, de hecho, ni siquiera cuando le dictan las ordenanzas de Alfaro terminan siendo acatadas, ¿no? Pero bueno, es en realidad un gran paso, un gran adelanto dentro de lo que es la legislación indiana para ese momento, y que termina siendo concretado desde estas regiones. Después sí se va a dictar formalmente unos años después, pero ese propósito va a partir de aquí, de Santiago del Estero, en este encuentro entre Alfaro, Torres y el obispo Trejo y Sanabria. Y bueno, por un lado es como que ese primer proyecto de alguna manera vendría como a quedar resuelto para las primeras décadas del siglo XVII, aproximadamente unos 25, 30 años después del asentamiento de la compañía aquí en estas regiones. Y bueno, y por otro lado, el otro proyecto es lo que tiene que ver con el seminario, ¿sí? Con la fundación, con la creación del seminario en nuestra provincia. En ese, en ese aspecto, sí hay que destacar que el seminario Santa Catarina, que es el que se instala aquí en Santiago del Estero, tiene un antecedente, ¿sí? Que es un seminario que se va a instalar en lo que es la región de Nueva Madrid de las Juntas, que sería actualmente la provincia de Salta.
en los límites de la provincia de Salta aproximadamente. Sin embargo, la existencia de ese seminario no registra ninguna documentación escrita, ¿sí? Se sabe de él por algunas referencias solamente, pero no hay una documentación que avale su existencia, digamos, su fecha exacta de fundación, con cuántos colegiales contaba, ¿sí? No hay una exactitud, nada que muestre específicamente su existencia. Lo que sí se puede saber es que probablemente tenga que ver con el sínodo de 1597, donde se establece la necesidad de la creación de seminarios en todas las diócesis, y es entonces ahí donde surge la creación de este primer seminario. Y bueno, y ahí también como un planteo, ¿no? De por qué en esa región, en Nueva Madrid de las Juntas, y no en Santiago del Estero, que era el centro político, administrativo y religioso de Tucumán para ese momento. Y bueno, algunas apreciaciones con respecto a eso por ahí tienen un poco que ver con algunas intenciones o una mirada, digamos, a futuro pensando en el progreso de esa región, ¿no? Geográficamente tenía una posición estratégica, podríamos decir, y era una ciudad recientemente creada, para 1592 se crea, o sea, hacía 5 años apenas que se había fundado esa ciudad, y de acuerdo al censo que se hace en 1608, esa región contaba aproximadamente con una importante cantidad de hombres, ¿sí? Lo que daba a pensar que quizás la cantidad de población podía crecer, porque muchos de esos hombres eran solteros, por ejemplo, había muchos que eran menores también, entonces había como ciertas expectativas respecto al ingreso de ellos a los seminarios, ¿no? Entonces, podría ser como que es uno de los motivos por los cuales en principio se haya pensado Nueva Madrid de las Juntas como la posibilidad de un primer asentamiento de los jesuitas en un seminario ahí. Sin embargo, como les decía, no hay documentación que confirme la existencia de este seminario. Sí hay unas referencias ya, que una de las fuentes con las que he trabajado son las actas del Cabildo Eclesiástico, donde ya para 1606 hay una referencia del seminario en Santiago del Estero, ¿no? Entonces, por lo cual daría como a pensar que ese mismo seminario de Nueva Madrid es el que se traslada hacia Santiago del Estero. De hecho, también, si uno lo ve, para 1607, Nueva Madrid de las Juntas ya no existía. Al no haber crecido la cantidad de población en esa zona, después termina unificándose con Esteco incluso, que también va a confluir en esa región, y termina desapareciendo como ciudad. Entonces, realmente nos da como ese dato de que al desaparecer esa ciudad, porque evidentemente no prospera, es que deciden instalarse después finalmente en Santiago del Estero. A partir de la Mirá. instalación, sí. No, no, o sea, muy interesante. Y la verdad que es bueno, un desafío poder encontrar esos documentos en los cuales darte la existencia precisa, ¿no? De ese primer asentamiento sería algo excepcional. Exactamente, exactamente. Pero bueno, sabemos como les decía, por referencias que ese seminario un primer seminario habría estado instalado en esas regiones. Sin embargo, lo que se puede comprobar documentalmente sí es la existencia del de Santiago del Estero, que también es algo con lo que me voy encontrando después, que en realidad, hasta donde sabía, la instalación del seminario se da para los registros 1609 aquí en Santiago, y 1611 se le entrega la dirección a la Compañía de Jesús. Sin embargo, para 1607 ya hay registro en las actas del Cabildo Eclesiástico de la existencia del seminario, del funcionamiento, vamos a decirlo así, del funcionamiento del seminario en realidad. Incluso en un acta de 1606 hay una designación de un preceptor dentro del seminario, un nombramiento. Entonces, da a pensar que el seminario ya estaba funcionando, pero de manera informal, porque incluso las cartas del rey al gobernador en ese momento, consultándole por la existencia del seminario que suponían, ¿sí? Suponían que existía, por esa referencia que tenían de Nueva Madrid,
tanto el gobernador como el obispo responden que no hay tal seminario, que en realidad hay una especie de aposento donde se dictan algunas clases básicas de gramática y demás. Y ahí también viene como a plantearse si existía o no existía, si existía, por qué no se lo informa formalmente, ¿no? Y quizás tenía un poco que ver con la necesidad de contar con las rentas necesarias, porque en los sínodos se plantea que esos seminarios, lo que le llaman seminarios tridentinos, en realidad estén sustentados por las rentas de la corona, ¿sí? Entonces, viene como a plantear si realmente esa negación, podríamos decir, de la existencia o del funcionamiento del seminario, ya en ese momento, tenía que ver quizás con la necesidad de contar con el apoyo necesario, económico necesario para el funcionamiento pleno, ¿sí? Que finalmente para 1609 llegan, ¿sí? Se deja asentado el destino de las rentas para el sostenimiento del seminario, y a partir de ahí sí se puede registrar finalmente la instalación hacia 1609, la fundación, y en 1611 la entrega del seminario a la Compañía de Jesús. Que, bueno, también llama la atención, ¿no? Porque no es el primer seminario que se entrega a la Compañía. Y esta es otra cuestión que hay que diferenciar. No es un seminario de la Compañía de Jesús, ¿sí? Es un seminario que se pone a cargo de la Compañía de Jesús. Y es un seminario que, al igual que otros que se van a crear en el Perú, como por ejemplo el que estaba instalado en el Perú, en Charcas, también va a estar a cargo de la Compañía de Jesús. Entonces también plantea ciertamente cómo, ¿por qué? ¿Por qué se entrega a la orden jesuita este tipo de instituciones y no a otras órdenes? ¿No? Y por ahí tenía un poco que ver quizás también con la estructura en la que estaba, con la que contaba la Compañía de Jesús, la trayectoria, ¿sí? Recordemos que es una de las órdenes este, creadas, como decía, ya en la primera mitad del siglo XVI, pero que para la segunda mitad del siglo XVI es cuando logra su mayor expansión. Entonces, de pronto también pensar en entregar esa orden nueva con características bien diferenciadas respecto de las otras, quizás tenía que ver con estos objetivos que tenía la corona española para la evangelización en América, ¿no? Específicamente. Así Y es. bueno, sí, No, bueno, mientras te escuchamos, la verdad que bueno, son varias cuestiones, ¿no? Las que se dejan pensar de por qué, o sea, por qué se entrega estos seminarios a la Compañía de Jesús. Bueno, mientras tanto, mientras los que están ahí detrás y tengan preguntas, la pueden ir escribiendo, después vamos a ir leyendo y la profe va a estar contestando, ¿sí? bueno, ahí veo una pregunta de Cintia, ¿sí? Bueno, ya que estamos hablando de esto, dice el no arraigo de esa ciudad implicó la instalación en Santiago del Estero, y sí, sí, porque al no haber prosperado en cuanto a lo poblacional, sí, al no haber crecido poblacionalmente, es que después se lo decide unificar con otras ciudades y trasladarla definitivamente a Santiago del Estero, que ahí también surgían como varios puntos de vista, ¿no? Respecto a la instalación en que era la sede político, administrativa y religiosa, como decía, que estaba aquí en Santiago del Estero, y a partir de ahí también se empiezan a abrir diferentes versiones con respecto incluso al sostenimiento de la sede eclesiástica en Santiago del Estero, porque después también se abre un conflicto con el traslado de la catedral a Tucumán, ¿sí? De la sede religiosa, perdón, a Tucumán, a Córdoba, ¿sí? Que ya para principios del siglo XVII incluso empieza a aparecer ese registro donde entran en pugna estas diferentes posturas respecto a sostener en Santiago del Estero la sede religiosa o trasladarla eh, a Córdoba, ¿no? Y bueno, y ese también es otro de los cuestionamientos que se me empieza como a plantear en torno a la existencia del seminario, ¿no? Los jesuitas en realidad van a estar a cargo de ese seminario hasta 1634-35 aproximadamente, y después se van. Y ahí me viene este gran interrogante de por qué se van, por qué dejan el seminario, ¿sí? O sea,
no se van de Santiago, ellos siguen estando en Santiago, nada más que dejan el seminario, siendo el seminario uno de sus proyectos cuando ellos llegan aquí, porque cuando ellos deciden aceptar la dirección del seminario, también obedece con proyectos que tenía la compañía, que tenían que ver con la evangelización en América con un perfil determinado. Entonces, eh, cuando empiezo a rastrear como las razones por las cuales la compañía abandona el seminario, la dirección del seminario, las referencias que aparecen eran básicamente conflictos de tipo político, eh, porque tenían algunas, surgen hacia ya la década del 20, 1620, 21, algunos conflictos tanto con el obispo como con el gobernador, y que serían posiblemente los desencadenantes, ¿no?, de la partida de los jesuitas. Sin embargo, como les decía, cuando empiezo un poco a rastrear en las razones reales de este alejamiento de la compañía del seminario, empiezo a encontrar que en realidad Córdoba estaba creciendo de una manera exponencial y que la Compañía de Jesús en Córdoba tenía un asentamiento totalmente diferente al de Santiago del Estero, ¿sí? Para ese momento ya existía lo que era el, el seminario, convictorio de San Javier, ¿sí? La universidad se había instalado también, que incluso para 1623, si mal no recuerdo, o 21, se le otorgan la facultad de emitir títulos de grado, ¿sí? Entonces, se veía que la, la, la Compañía de Jesús en Córdoba tenía un contexto totalmente diferente. Entonces, también me lleva a pensar que quizás abandonar de alguna manera ese proyecto que giraba en torno al seminario también tenía un poco que ver con estas cuestiones en torno a, a que en Córdoba se daba el contexto en el que ellos podían realizar este proyecto, podían concretar este proyecto al que ellos arriban a la región del Tucumán. Entonces, Y una, y una, y una sí, pregunta con respecto a esto, Jimé, y las hostilidades que tenían, porque han atravesado bastantes hostilidades en su estadía aquí en Santiago del Estero, puede haber sido también un aliciente a su retirada y su asentamiento posterior en Córdoba. totalmente, totalmente. Bueno, las referencias que existen con respecto a por qué dejan el seminario tienen que ver con eso, ¿no? Conflictos. Uno de los conflictos, por ejemplo, que aparecen hacia 1621 es cuando el gobernador, ¿sí? Porque el gobernador podía tener injerencia dentro del seminario, tanto en la elección de los colegiales como también en cuestiones del gobierno en general del seminario, les pide al rector del seminario que envíen a los seminaristas para cumplir con algunos servicios en la catedral. Sin embargo, los jesuitas, ¿qué es lo que dicen? Que en el acta de fundación del seminario quedaba establecido que ellos no tendrían obligación de asistir a los servicios de la catedral fuera de lo que eran los domingos y días de fiesta. Y en este caso, el gobernador lo que pedía era asistir al servicio diario de la catedral. Entonces, ellos respaldan de alguna manera esta negación que existía, en el acta de fundación. Sin embargo, después el acta de fundación también termina desapareciendo, y no se les registra hasta después que los jesuitas dejan la dirección del seminario, ¿no? Que también es algo que queda ahí como a pensar si realmente estaba establecido exactamente de esa manera y la negación estaba realmente fundamentada. Entonces empieza durante 10 años, porque en realidad este conflicto a inicios de la década del 20 es que se plantea este conflicto, y termina como resolviéndose bien entrada la década del 30 ya. Entonces, los jesuitas es ahí cuando deciden, a través de las diferentes eh, actas que dicta tanto el gobernador como el obispo, y finalmente termina interviniendo incluso el rey en este conflicto, donde obliga a la Compañía de Jesús a asistir, a dar esos servicios que el gobernador reclamaba. Entonces, directamente la compañía decide alejarse de la dirección del seminario,
Y bueno, y también encuentra, como digamos, en el camino, como decías vos, varios que se van a ir oponiendo a a la llegada de los jesuitas y a que sigan estando dentro de la dirección del seminario. Y bueno, después otro de los conflictos también que se abren en torno a la dirección del seminario es que, según lo que estaba establecido en el acta de fundación del seminario, como eran becados, ¿sí? Los seminaristas eran becados por las rentas de la corona, en realidad sus familias no debían aportar para su sustento. Y sin embargo, tanto el gobernador como el obispo terminan denunciando que en realidad se les exigía a los seminaristas solventar los gastos. Entonces, también como empiezan a poner en duda la gestión de la compañía dentro del seminario. Bueno, esos serían como dos de los conflictos que se abren y que determinarían el retiro de la compañía de la dirección del seminario. Sin embargo, como te decía anteriormente, veo que ya para este momento, en realidad, la Compañía de Jesús estaba ya instalada en Córdoba. De hecho, tenía toda una organización en torno tanto a las instituciones que estaban creadas por la compañía como a cargo de la compañía, como el caso de la universidad, del convictorio San Javier, bueno, el colegio Montserrat también, más adelante. eh, Tenía toda una estructura en la que la compañía de alguna manera como que podía descansar, digamos, en su proyecto, ¿sí? Incluso las estancias, las famosas estancias jesuíticas, ya estaban en funcionamiento para ese momento en Córdoba. Entonces claramente daban como el contexto necesario para la implantación de la compañía o la radicación definitiva de la compañía en esas tierras, y poder alcanzar con sus proyectos. Incluso el padre Torres, el provincial, cuando se crea la provincia jesuítica para 1606, 1607, incluso ya en 1609, él ya de alguna manera nombra Córdoba como el centro de referencia de la compañía, ya de alguna manera como quitándole o restándole importancia o lugar de preeminencia a Santiago del Estero para la Compañía de Jesús. Entonces es todo una serie de cuestiones que me parece que van como allanando el camino para que este proyecto jesuita en Santiago del Estero no logre la prosperidad con la que se había pensado en un momento. Con lo que se pensó, sí. Bueno, precisamente haciendo referencia a lo que vienes, a lo que vienes exponiendo, ahí Cintia Leiva dice, pregunta, ¿se trasladó a Córdoba? ¿Qué repercusiones tiene para Santiago del Estero? Eh, para Santiago del Estero en términos educativos y cómo repercute en cuanto a la defensa de los aborígenes. Bien, ese traslado a Córdoba, ¿qué repercusiones tiene para Santiago en términos educativos y cómo repercute? Bien, bueno, con respecto a qué repercusiones tiene, bueno, el traslado en realidad de tanto de la catedral como de el seminario se iba a hacer recién a finales del siglo XVII, ¿sí? En 1500, perdón, en 1686 aproximadamente, empiezan como estas primeras gestiones para el traslado de la sede religiosa a Córdoba, ¿sí? Es decir, los jesuitas en realidad ya habían dejado la dirección del seminario para ese momento. El seminario queda a cargo del clero secular durante todo ese periodo y entra en decadencia. Y ahí empiezan a aparecer estos dos proyectos, que era por un lado la reconstrucción de la catedral, y por otro lado el traslado de la sede a Córdoba, ¿no? Son dos proyectos que van a aparecer prácticamente paralelos y que de alguna manera vienen a terminar definiendo el traslado definitivo de la catedral junto con el seminario a Córdoba. Y bueno, aquí hay ciertos antecedentes un poco, si bien políticos y sociales, también razones económicas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que para fines del siglo XVI, Santiago del Estero era la ciudad que más diezmos recaudaba, ¿sí? O que más aportaba a lo que era la masa episcopal. Entonces, eh,
tenía como ese apoyo para que estas instituciones importantes estén radicadas en Santiago del Estero. Sin embargo, estamos hablando aproximadamente en cuanto a porcentajes, un 27% aproximadamente, ¿sí? En contra de lo que era Córdoba, bueno, en realidad en ese momento en relación con La Rioja también, que no llegaban al 10%, ¿sí? De su aporte. Sin embargo, un siglo después, es decir, a fines del siglo XVII, en la última década, Córdoba termina aportando más del 40% a la masa episcopal. Entonces, claramente eso ya es un indicio necesario para ese cambio de eje, ¿sí? O de centralidad que se va a dar de Santiago respecto a Córdoba, ¿no? Y en ese momento Santiago apenas llegaba al 7% de su aporte. Entonces, de alguna manera es como que se traslada ese lugar geográfico en el que en realidad estaban instaladas las instituciones que más llevaban parte de los diezmos hacia el lugar geográfico que más podía recaudar o que más aportaba, ¿sí? Entonces, de alguna manera como que viene a mostrar un cierto equilibrio, ¿no? Trasladar esas, o por lo menos así lo pensaban en ese momento, era que era conveniente trasladarlo a Córdoba. Entonces, de pronto también con el traslado de la catedral, y respondiendo un poco a la pregunta de Cintia, el traslado de la catedral y del seminario claramente va a mostrar un Santiago del Estero en clara decadencia para ese momento, ¿sí? Saliendo de lo que era el polo de atracción y de interés para la corona en cuanto a sus instituciones políticas y religiosas. Y por otro lado, con respecto a la lucha por los aborígenes, en realidad los jesuitas, fuera de lo que era el seminario, seguían trabajando, ¿sí? Seguían trabajando en lo que eran las diferentes doctrinas, ¿sí? De los aborígenes, pero va a tener como su punto culmine durante el siglo XVIII, en realidad, con las reducciones, específicamente donde este proyecto de la defensa de los aborígenes va a venir de alguna manera como a tener su punto culminante en las reducciones durante el siglo XVIII. Digamos, eso sería, creo que es lo que respondería a la consulta de Cintia. Perfectamente. Bueno, ahí también, por ejemplo, Fátima Sánchez preguntaba qué conceptos teóricos son los ejes de la investigación esta que estás exponiendo. Bien, bueno, ahí, a ver, si bien por un lado esta investigación empieza siendo específicamente como más del lado religioso, después el transcurso de mi investigación me lleva un poco a tomar más relación con lo que eran las relaciones políticos-religiosas, ¿no? Justamente porque también esta relación que existe entre la Compañía de Jesús y las élites tucumanas también le va a dar una característica muy particular a la existencia de los seminarios. Hay un material biográfico que manejo, que es de Guillermo Nieva Ocampo, que él analiza esta relación de las élites tucumanas con los jesuitas, y bueno, y él habla un poco acerca de cómo llega, por así decirlo, la compañía a las élites, ¿no? Por un lado, había ciertas prohibiciones, y esto era a principios del siglo XVII, durante el generalato de Aquaviva, ¿sí? Que era el general de la compañía, donde él ponía ciertas restricciones para el acceso tanto de mestizos como de criollos a la compañía de Jesús, ¿no? Entonces eso me lleva ya como a salir de lo meramente religioso y empezar a analizar un poco el entretejido que existía entre lo social, lo político y lo religioso. Y él lo que plantea es que justamente esa relación que se da de la compañía de Jesús con las élites tucumanas tiene que ver con algunas cuestiones que eran consideradas por el gobernador de ese momento como dos grandes problemas. Por un lado, la cantidad de hijos ilegítimos que existía para ese momento, ¿no? Y por otro lado, esa práctica endogámica de los españoles. Entonces, a raíz de esas, sí, de esas dos cuestiones, es que se analiza que la Compañía de Jesús eh, tenía como dentro de sus posibilidades, ¿no? Del acceso a los criollos, que ese defecto de nacimiento que se podría decir
para los hijos ilegítimos, se subsanaba con los votos en las órdenes religiosas o con el ingreso a las órdenes religiosas. Entonces ahí también empieza a ser Mira, cuestionada la así compañía de que, Jesús. Sí, empieza a ser muy cuestionada la compañía de Jesús porque se le empieza como a acusar de recibir, ¿no? Dentro de sus aulas a muchos hombres que en realidad no tenían vocación sacerdotal. Pero ¿por qué los recibían? Y aquí también es donde radica este análisis que me surge de lo económico, de lo social, y que tenían que ver en realidad con que a cambio, ¿no? de perdonar, por así decirlo, esos pecados o esa condición de nacimiento, tenían como retribución unos interesantes legados testamentarios, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que las élites tucumanas eran poseedoras de grandes extensiones de tierras, ¿no? Entonces, era muy común encontrar dentro de los legados testamentarios de los principales referentes de la élite tucumana grandes concesiones a la Compañía de Jesús. Entonces, ahí también me lleva un poco a analizar otros conceptos que no tienen solamente que ver con lo meramente religioso, sino también un poco con lo social también. seguro. Bueno, el tiempo vuela. Queda muy poco tiempo, y la verdad que es muy interesante el trabajo, viene a llenar vacíos que hay. ¿Cuáles serían las conclusiones aproximadas que llegas sobre esto? Bueno, por un lado me lleva como a preguntarme, y que ahí veo que Enzo nos está preguntando cuáles son los objetivos o las hipótesis que existen dentro de mi trabajo. Este, por un lado, sí, la Compañía de Jesús acepta la dirección del seminario, ¿con qué objetivos? ¿No? Es decir, ¿qué buscaba detrás de la aceptación del seminario en el Tucumán? Porque me permite hacer como esta comparación con la dirección de seminarios en el Perú, por ejemplo, o en Nueva España. Entonces, ¿qué objetivos tenía la compañía cuando acepta la dirección del seminario? Por otro Ujú. lado, ¿por qué deja también el seminario? No solo por qué acepta, sino también por qué termina dejando el seminario. Y ahí me aparecen como estas primeras aproximaciones que tenían que ver con esta cuestión que mencionaba de este polo contrario que va apareciendo en Córdoba y que se plantea como un lugar posible para realizar y concretar estos proyectos de la Compañía de Jesús en Córdoba. Mm. Me parece que básicamente gira en torno a esas dos cuestiones. A estas dos cuestiones. Bueno, bueno, la verdad que pasa muy rápido el tiempo, Muy rápido. está muy rápido, así que nos gustaría escucharte más seguramente. Estoy seguro que cuando lo termines el trabajo y lo defiendas en tu tesis, y obviamente después tiene que haber una publicación, va a ser muy rico para nuestra historiografía provincial y regional, ¿no? Así que mientras tanto, antes que se corte esto, invitarlos para el próximo viernes. Vamos a tener la presencia del licenciado Armando Jugo, en donde nos va a estar presentando Educación y Escuela, episodios de contingencia en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Así que, bueno, ahí invitándolos para el próximo viernes en Charlas con Historia, edición 2020, episodio 11. Bueno, y cualquier cosa para los que no hayan seguido el vivo y que por ahí lo puedan ver después a la charla, bueno, que estoy a disposición, tanto por consultas que surjan como por aportes también, ¿no? Porque en el camino de la investigación sabemos que nos vamos encontrando con algunos huecos, y el aporte de los compañeros es sumamente rico. Así que, bueno, agradezco la posibilidad de haber estado hoy desde este lugar y haber presentado un avance de mi trabajo, y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Sime. Hermoso el trabajo, muy interesante. Y bueno, los mejores augurios para este proyecto que tiene mucho por delante. Bueno, muchas gracias a todos y a todas que han estado detrás de la pantalla. Y bueno, saludos y nos vemos el próximo viernes. Así es, más que invitados. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Hasta el próximo Adiós, viernes. adiós. Chao.